Queridos hermanos, vamos a darle paso ahora a preguntas y respuestas. Había algunos hermanos que estaban afuera. Vamos a darle la oportunidad a los hermanos separados que hagan la pregunta. Si hay algún hermano separado aquí que quiera hacer la pregunta, por favor que se acerque. ¿Algún hermano separado que quiera hacer la pregunta, que se acerque? Bueno, algún católico pues que quiera hacer pregunta, acérquese aquí. Por este lado, por el lado derecho. Por este micrófono hace la pregunta. El que quiera hacer la preguntita puede acercarse. Por aquí vi uno que estaba haciendo, que quería preguntar. Otro por allá, venga. Acérquese para acá. Por el lado derecho. Yo le tengo el micrófono. Nada más una pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios? Ellos dicen que Él nada más es enviado por el Padre. Sí, es el enviado del Padre, pero es Dios. En Colosenses 2:9 dice que Jesús realmente es Dios o no es Dios. Y está en la Biblia de ellos y en la Biblia de nosotros. Ellos no adoran a Jesús, no creen que Jesús es Dios. Ese es el problema de ellos, pero está en la Biblia. Y si algún testigo de Jehová quiere darse cuenta que si está en la Biblia, pues lo puede encontrar. Colosenses 2:9. A ver, se me fueron muy lejos los... En Él reside. En Él, y se refiere a Jesucristo el Señor, en Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Otra vez, paren la oreja a ver si Jesús es Dios o no. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Entonces que ellos digan que no, es el problema de ellos. Allá en Juan 20:28, cuando Tomás ve a Jesús resucitado, Juan 20:28, vamos a ver cómo dice Juan 20:28. Quiten la sillita y quédense de pie para que me ayuden en eso, ¿no? Yo estoy de pie también. Tomás exclamó: Dime la silla para allá, la sillita de arriba para allá. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor. No sé qué le pasa. Ni yo oigo tampoco. Sí. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor. Vuelve y juega. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Para los testigos de Jehová, ellos no quieren exclamar lo de Tomás. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Los católicos exclamamos lo mismo que Tomás. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y fácil. Ustedes leen Mateo 1:24, dice, y del 23 en adelante, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, ahí está, y si quiere, pues, le he dado 2 citas, o 3, que ellos pueden comprobar si es o no es. Ya solamente falta es creer o no creer, pero la Biblia lo dice. Padre, buenas tardes. Yo tengo una inquietud sobre el sacerdote Simeón. Cuando ve a Jesús, que dice él dice que le da gracias a Dios porque ya puede dejar morir al siervo, porque ya miró a los ojos del Salvador. Pero ya no lo vuelve a adorar, ya no lo sigue, pues ahí me quedo yo, son 3. También mencionó ahorita usted a los Reyes Magos. Van, lo adoran, pero ya no lo siguen más. Y también los pastores. Los ángeles le anuncian al Salvador. Van, lo adoran, pero ya no se ve en la Biblia, al menos yo no lo he visto. Y me quedé con esa duda. ¿Por qué ellos van? Ya. Simeón está representando al pueblo judío. El pueblo judío esperaba al Mesías. Simeón solamente grita al mundo que Jesús es el Mesías. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Le está comprobando
a los judíos que es ese. Esa es la misión de Simeón. Los reyes son los paganos que vienen y reconocen a Jesús como Dios. Todos los pueblos tenían que aceptarlo, reconocerlo. Ahora, Él es el Mesías, lo reconocen todos los pueblos y listo. Eso quiere decir que entonces las Escrituras muestran que el pueblo de Israel, por un lado, ya tiene quien le haya dicho que Él es el Mesías. Los paganos ya tenemos quien nos diga que Él es el Mesías. De otra manera, ya el Evangelio, la buena noticia, ha llegado a los judíos y a los no judíos. Y bueno, los pastores, que hay alegría. Y así como hubo alegría en ellos, debe haber alegría en nosotros en la noticia. Simplemente es una muestra de cómo una persona que sabe la noticia se alegra. Gracias, Padre. Bueno, para la muestra un botón. Sí, gracias. Padre, pues primero decirle buenas noches y felicitarlo por el ministerio tan grande que está haciendo usted, porque sabemos que un santo es el que hace la voluntad de Dios. Usted, a través de sus videos, de sus enseñanzas, hemos aprendido mucho. Yo lo digo por mí, me ha aclarado muchísimas dudas y si quisiera darle las gracias personalmente y besarle su mano. Perdón por la emoción, pero somos servidores misioneros de la palabra y nos encontramos con jóvenes que nos hacen básicamente 3 preguntas. La primera es, ¿dónde está Dios? La segunda es, ¿por qué no nos escucha? Y la tercera es, ¿por qué deja que haya tanta maldad en el mundo? ¿El dónde está Dios? Pues sabemos que está en todas partes. Y si no estuviera en todas partes, no habría los milagros que suceden todos los días en todas partes. Que usted esté respirando es un milagro. Que yo esté hablando es un milagro. Que podamos vivir, que el corazón palpite es un milagro. Que los ojos vean es un milagro. El aire, todo es un milagro. Solamente que como estamos acostumbrados a ver los milagros, ya no nos impactamos. Pero cada momento es un milagro, cada persona es un milagro, cada obra, creación de Dios es un milagro. En todas partes está Dios, en todas partes está plasmada la mano poderosa de Dios. Solamente que es espíritu, y a ellos les cuesta creer en aquellos que no ven. Y ese es el problema, que ellos están acostumbrados a decir, yo creo en lo que veo. Y eso no es fe. Eso es algo que se puede, diríamos más bien razón. Veo y porque veo lo compruebo. Eso es razonable. Pero la fe es precisamente creer en lo que no se ve. Y exactamente Dios es espíritu. Y la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. La majestuosidad, la divinidad, su poder, no nos permite que nosotros lo veamos a Él y sigamos viviendo al contemplar tan grande belleza. Entonces es un favor de que Dios no se deje ver. La segunda, ¿qué? ¿Por qué no nos oye? ¿Por qué no nos escuche? Pero, o sea, lo que me pregunta... ¿Por qué no nos escucha? El problema es que nosotros somos como los niños caprichosos. Queremos que Dios haga nuestra voluntad. La diferencia entre un cristiano y un pagano es que el cristiano sabe que Él no es Dios, que Dios es Dios. Entonces, como yo no soy Dios, y Él sí es Dios, entonces yo hago lo que Él quiera, no al contrario. El pagano, Dios tiene que hacer lo que Él quiera. O sea, el pagano quiere ser Dios para Dios. Y como Dios no deja que Él sea Dios, Petronilo quiere ser Dios y mandar a Dios y darle las órdenes a Dios y que Dios dé al cachifo que le diga, mande Petronilo, ¿qué quiere que haga? Y como Dios
no deja que Petronilo sea más Dios que él, entonces se ponen bravos. No es que Dios no nos escuche. No es que Dios no nos escuche. No es que Dios no se preocupe de nosotros. Dice el salmista, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿O acaso no va a ver el que hizo el ojo? Dios sí nos escucha. Pero tenemos que ser constantes en la oración. Y eso es lo que Dios no quiere hacer. Si usted lee el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. 18, versículo, bueno, desde el 1 en adelante. Usted va a ver que cuando habla de lo que es la oración, él dice que hay que pedirle como aquella viejita que insistía, hasta que el hombre dijo, no temo a Dios, ni temo a los hombres, pero para que esta vieja me deje fastidiar, le voy a concederlo. Y él termina haciendo una pregunta en el versículo 8. Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? El problema no es que Dios no nos escuche. El problema es, ¿será que habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Será que la gente va a creer que hay que pedirle a Dios? ¿Cuál es el problema que Dios no me escucha? Porque yo quiero decirle, Dios, hazme esto, pero yo en ti no creo. Pero a mí no me pidas nada. Yo no voy a hacer nada. Tú mandas a ir a la iglesia, tú mandas a hacer oración, manda que me confiese, manda que haga el bien sin mirar a quién. A mí no me importa lo que diga. A mí me importa que me escuche lo que yo le diga. Y Dios le dice, no, así no es. Usted me tiene que obedecer lo que yo le mando y entonces ahí sí voy a escuchar su súplica. Yo creo que... A ver, léame, a ver si es Juan 15, por ahí 7, a ver si es ese. Si no es ese, lo quedo debiendo. Pero por ahí ha de estar. Juan 15, del 7 en adelante. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Sí era, alabado sea Dios, ahí está. Otra vez, pon aquí abajo. Mientras ustedes permanezcan en mí. Los ateos no quieren permanecer en Dios y dicen Dios no existe. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. No quieren leer la Biblia, no quieren hacer lo que Dios manda, pero si creemos en Él, permanecemos en Él y le hacemos caso a Él, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Y lo conseguirán. Ahí está el problema. ¿Qué hay que mostrarle a los jóvenes? Que sí, Dios nos escucha. Y Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros queramos, pero hay que permanecer en Él a través de la oración. Y hay que escuchar y practicar su palabra. Y si no, no es que Dios no nos escuche. Es que a nosotros nos gusta la papa pelada. La ley del embudo, que Él nos dé, y nosotros ni gracias le damos. Porque ni la gracia nos ha dado tantas cosas. ¿Cuántas veces le hemos dicho gracias por los ojos? ¿Qué cuento? ¿Cuántas veces gracias por el corazón, por los oídos, por los pies, las manos? ¿Qué cuento? ¿Cuántas veces le hemos dado gracias por el aire, por el sol? ¿Cuántas gracias le hemos dado? Ni siquiera por papá y mamá le damos gracias. Eso es un gran problema. Y si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Porque Dios respeta la libertad. Dios respeta la libertad. Y Dios, si Él le impide a una persona hacer el mal, entonces la persona no lo va a buscar a Él con libertad, lo va a buscar obligado. Pero si Él le deja la libertad y dice, hay dos caminos, ¿se acuerdan? O dos puertas. Usted escoja la que quiera, al final se la arregla conmigo. Entonces está dando libertad. Agarre la que usted quiera. Y si yo digo, yo escojo el mal, bien. El otro escoge el bien, maravilloso. Dios respeta la libertad. Y porque Dios nos ama, el que ama, deja libre. Deja libertad. Y porque nos ama,
que manda a otras personas que nos digan las cosas, nos orienten y todo eso. Y porque ama a esos jóvenes, la manda a usted para que le explique la palabra de Dios. Ajá. Porque, padre, hay una jovencita que nos está viendo y dijo que nos iba a seguir y ya le hemos explicado, pero me dice, no, yo quiero que el Padre me explique más que tú, porque con lo que tú dices no me conformo, que me dé citas bíblicas, que de verdad me convenza. Eso es una jovencita que nos está viendo. Y le dijo un ateo a un cristiano, le dijo, Dios no existe. Si Dios existiera no habría tanto mal. Y resulta que estaba peluqueando, si el ateo era peluquero, el cristiano se estaba peluqueando. Y después que terminó de peluquear, salió a la calle y encontró un andrajoso, todo melenudo, chigudo, todo sucio, todo vuelto en nada. Se regresó y le dijo, acabo de comprobar que los peluqueros no existen. Si los peluqueros existen, le dice, no, ¿cómo va a decir? Aquí estoy yo. Le dije, no, venga para acá. Si los peluqueros existieran, no existirían hombres vagabundos en la calle, melenudos así, con la chiva así, todo sucio. La prueba de que los peluqueros no existen, aquí se la tengo. Dijo el peluquero, pues sí, nosotros existimos, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que Él no venga a nosotros para peluquearlo? Dijo, Dios sí existe, ¿y qué culpa tiene Dios que ustedes no quieran ir a Él? ¿Que no quieran creer en Él? Gracias, padre. Bueno. Yo quiero felicitarlo, Padre, por la gran obra que está haciendo. Nada más tengo dos preguntas. Gracias a Dios, y por gracias a Dios pertenezco al grupo CERS, Misioneros de la Palabra. Pero una vez me preguntaron, yo sigo esto en la católica, por lo que dice en Mateo 28 y 19, porque yo creo porque Cristo fue el que dijo eso, ¿no? Y nos dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero me preguntaron en Hechos 2:38 y es lo que... Pues yo lo único que le dije fue esto, yo le creo a lo que Jesús dice. Porque aquí Jesús es el que les dijo a Pedro no que hagan eso. Pero en Mateo 2:38, le voy a leer del 37 y dice, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Entonces, a mí me enseñaron cristianos, pero yo siempre he sido católico, ¿no? Pero ellos, a las personas que les empezaban a explicar, siempre lo llevaban a este versículo. Entonces, gracias al grupo de evangelistas, de servidores de la palabra, entendí y yo no me cambié. Aquí sigo por la gracia de Dios, pero no he podido comprender exactamente Muy bien. esto. Porque... Sí, ya se lo voy a explicar. Mateo 28, 18 en adelante, dice que Jesús afirma, vamos a leerlo desde el 18. Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que por encima de Él, nadie. Que nadie puede echar por el suelo lo que Él dice. Si Él lo dice, yo lo acepto y punto. Porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y observen que porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, va a dar una orden. Pongan cuidado cuál es la orden. Vayan pues. Ahí está, una orden. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan pues, ¿a qué? Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Puede alguien cambiar ese mandato? Porque para que nadie cambiara ese mandato, Él dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan.
Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos los pueblos. El que venga mandando a bautizar de otra manera, se le respeta, pero no se le hace caso, porque esa persona no tiene todo el poder en el cielo y en la tierra como Jesús. Además, San Pedro, para que no caigamos en eso, San Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 en adelante, San Pedro nos va a decir que si no le hacemos caso a la palabra de Jesús, por hacerle caso a otro hombre, somos constructores que nos vamos a estrellar muy duro. Pongan cuidado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 7 en adelante. Pedro nos invita a creer no en la palabra del pastor fulano, porque si le creo a la palabra del pastor fulano y no le creo a la palabra de Cristo, me estrello con la piedra angular. Pongan cuidado, para que vean ustedes cómo esos pentecostales unidos o esos protestantes que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Pedro, son los constructores que han desechado la piedra que ha pasado a ser la más importante. Pongan cuidado. Ustedes pues que creen recibirán honor. Ustedes los católicos que creen en la palabra de Jesús, no en la palabra de los pastores evangélicos, recibirán honor. Pero pongan cuidado los que no creen. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores. Los protestantes han rechazado la piedra. Los protestantes son los constructores que rechazan la piedra, que se ha convertido en la piedra angular. Que para nosotros los católicos se ha convertido en piedra. Si Cristo lo dijo, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él es la piedra angular y nadie puede cambiar eso. Ahora, si lo cambiamos, si no le creemos, hemos chocado contra la piedra angular. Repítelo otra vez desde el 7 en adelante. Ustedes pues que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza. Piedra en la que la gente tropieza. A ver, ¿usted quiere tropezar? No. Piedra en la que la gente tropieza. Esos que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesús, tropiezan. ¿Cuándo? Y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra. Cuando se niegan a creer en la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Van a bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se niegue a creer en esa palabra ha chocado contra la piedra angular. Han tropezado con esta piedra de tropiezo. Y la piedra que desecharon los constructores, que son los protestantes, ha llegado a ser para nosotros los católicos la piedra angular. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Él es la piedra angular. Yo le creo a Él. Soy creyente. No le creo a un pastor, porque si le creo a un pastor soy creyón. Y no hay que ser creyente, no dice que ser creyón, sino creyente. Pero Padre, entonces ¿cómo se explica Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38? Cuando dice Pedro, conviértense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Será que la Biblia se contradice? Aquí Jesús dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá Pedro dice que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién le creemos? Vamos a ver, para que ustedes observen, dónde está el error. Hechos 2:38. ¿Están dormidos los ayudantes? ¿Qué le pasó? Les está pegando sueño. Hechos 2:38. Vamos a escuchar para que ustedes se den cuenta. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Ahí, escuche esto. Aquí no dice, Pedro les dijo que cada uno de ustedes se haga bautizar con el nombre de Jesús. Vamos a ver cómo dice. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Pregunto, Pedro está diciendo que hay que bautizar ¿con el nombre o en el nombre? Lo que los protestantes no saben es que una cosa es con el nombre y otra cosa es en el nombre.
con el nombre, tengo que pronunciar la palabra Jesús. En el nombre, tengo que venir de parte de Jesús, no por cuenta propia. Cuando yo vengo en el nombre de Jesús, estoy diciendo que yo no vengo por mi propia cuenta. Vengo porque alguien me mandó, entonces vengo en el nombre de esa persona. Cuando vengo con el nombre, nadie me mandó, pero yo agarro el nombre y vengo con el nombre. Una cosa es con el nombre y otra cosa es en el nombre. Los discípulos bautizaban en el nombre, no con el nombre. Por ejemplo, vamos a encontrarlo. Juan 4:1. Cuando los discípulos bautizaban en el nombre, no con el nombre. Para que puedan comprender con claridad lo que la Biblia dice. Juan capítulo 4, versículo 1. En adelante. Escuchemos. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. ¿Qué era lo que decían? Que Jesús bautizaba. ¿Acaban de oír? ¿Qué hacía Jesús? Bautizaba. Repitan. Se decían que Jesús bautizaba y atraían más discípulos que Juan. ¿Qué hacía Jesús? Bautizaba. ¿Y atraía más discípulos? Que Juan. Paren la oreja. ¿Qué significa en el nombre? Pongan cuidado. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. ¿Quiénes eran los que bautizaban? Los discípulos en el nombre de Jesús. No era Jesús el que bautizaba. Eran los apóstoles que bautizaban de parte de Jesús. ¿Eso significa? En el nombre. Que lo que hagan los apóstoles es como si lo hiciera el mismo Jesús, porque Él los mandó. Y ellos van en el nombre. ¿Quieren ver el ejemplo? Juan capítulo 5, versículo 43. San Juan 5, 43. Van a ver el ejemplo que Jesucristo viene en el nombre del Padre. Ven, en el nombre del Padre. Y verán que viene de parte del Padre. Y van a escuchar el ejemplo más claro. Porque he venido en nombre de mi Padre. De parte de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Y ahora pongan la lupa y háganle zoom. Dale. Si algún otro viene en su propio nombre. En el nombre vengo en el nombre del Padre, ¿qué significa? Que no viene en su propio nombre, sino que viene de parte de. Pero los protestantes, como no saben qué significa en el nombre, piensan que es con el nombre. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. No es con el nombre. Por eso ellos dicen, hay que bautizar es con el nombre. Hay que sumergirlo y decirle, Petronilo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y no pronuncia, el nombre de Jesús no está bautizado. No es en el nombre. Es que para usted bautizar, tiene que tener la autorización y el poder de Jesucristo. Y hacerlo como Él mandó. ¿Cómo mandó? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie tiene más poder que Él. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora miren otra situación. No solamente mandó a bautizar en el nombre. ¿Se acuerda que mandó a expulsar demonios en su nombre? Marcos 16, 17. Jesús manda a bautizar, ¿qué digo? A expulsar demonios en su nombre. Al igual como los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa expulsar demonios en su nombre? Juan, ¿qué digo? Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios. ¿Con el nombre o en el nombre? No dice, estas señales acompañarán a los que crean. Con mi nombre expulsarán demonios. No, con el nombre no. O lléguele a un endemoniado y usted comienza a decirle, Jesús, 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 Jesús. A ver si se va. No se va. Porque no es con el nombre. Es en el nombre. Para usted expulsar un demonio, usted tiene que venir de parte de Jesús, tener la autoridad de Jesús, tener el poder de Jesús para expulsar demonios. Si no, miren, cuando una persona quiso expulsar un demonio,
Y no iba en el nombre de Jesús, sino iba con el nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Viene con el nombre, no viene en el nombre. Y el demonio se le ríe y le dice, a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es. Pero ¿usted quién lo mandó? No venía en el nombre, 19, 13. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los judíos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó. Paren la oreja. ¿Qué le contestó? Conozco a Jesús. Conozco a Jesús. Y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Observen la pregunta. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿De parte de quién vienen? ¿Con qué autoridad vienen? ¿En nombre de quién vienen? Ya habían pronunciado la palabra Jesús y el diablo no le corriente. Ya pueden bautizar diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Y no queda bautizado porque no lo hicieron en el nombre. Lo hicieron con el nombre. Y miren lo que hizo el diablo. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Vagabundos, sinvergüenza. Iban con el nombre, pero no iban en el nombre. Nosotros los católicos lo hacemos en el nombre, con la autoridad, con el poder de parte de Jesucristo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la respuesta. Acérquese. Buenas noches. Me da gusto haber asistido a esta plática, conferencia, y sobre todo lo que se habló, y en concreto pues le quiero preguntar, porque yo siempre, esa no es una pregunta que la haya tomado de ningún libro, es mía. Si había 12 apóstoles, ¿por qué nada más 4 aparecen en los evangelios? Bueno, esa es una. Me queda la inquietud esa de que me faltaron 8 que no los tomaron ahí en cuenta, ¿no? Y la otra sería que concretamente Judas me lo exponen como una persona mala, cuando en realidad en mi pensamiento queda claro que él simplemente hizo el guión que le dieron para la novela a la que él venía, ¿no? Entre comillas novela, ¿no? Para la historia que él tenía que hacer que se realizara según el mandato de Dios o de las Escrituras. Y la otra es como una especie de reflexión, invitación. Este ejercicio que usted hizo hoy en relación a las armas que debería de tener o deberíamos de tener todos los católicos, de cómo nos mostró que lo que dicen los versículos y Lucas y Marcos y Juan en relación a la Santísima Virgen María, pues que de esa misma manera se hicieran alguna especie de ejercicios en la iglesia, de tal manera de educar y ayudar al mundanal de católicos que en un momento dado, como usted lo ejemplificó hace ratito, que no tenemos elementos ni armas para entrar en ese campo apologético o defensa de la religión, porque carecemos de esos conocimientos que usted los expresó de una manera muy técnico-pedagógica para que todos lo entendiéramos, ¿no? Y con pocos elementos, digamos. Bueno, los necesarios. La Biblia es uno de ellos, las 2 personas lectoras y usted el que lo conoce a perfección. Ven, no se me vayan para cortarme las preguntas. Voy a comenzar por la tercera. La tercera. Llevamos 500 años de la apostasía. Un pecado de la apostasía. Y resulta que cuando llegó la apostasía, la fe que abundaba y la religión que estaba
diríamos con fuerza, era la católica. Y llegó la apostasía con Martín Lutero y nosotros nos creíamos muchos y muy seguros. ¿Y quién nos iba a conquistar? Nadie. Déjenlo. Fueron avanzando y ese déjelo se hizo una norma en la iglesia. Después de 500 años, todavía los católicos decimos, déjelo. Pero en aquel tiempo déjelo porque era uno, dos que se metieron a evangélicos, 3. Pero ahora son multitudes. Y como nunca despertamos en esos 500 años de apostasía, vinieron los protestantes a protestar contra la Sagrada Escritura, contra la doctrina, con doctrinas falsas, los católicos no vimos necesidad de prepararnos para defender la fe. No. Resulta que ahora ya es un mal que está destruyendo la iglesia. Y nos acostumbramos a no buscarle solución a ese mal. Y la respuesta es que a donde estamos todavía no se han tomado las medidas necesarias para atacar ese mal. Ni siquiera, hay católicos que ni siquiera se han dado cuenta que es un mal. Llevan 500 años y ni siquiera se han dado cuenta que es un mal. Hay católicos que dicen eso es lo mismo. A fin y al cabo eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, la ignorancia. Si fuera lo mismo, pues quédese en la iglesia católica. Porque es lo mismo, ¿para qué se sale? Si fuera lo mismo, pues entonces ellos vendrían a la iglesia católica, a la misa. ¿Por qué no vienen? No es lo mismo, solamente para engañar a los tontos. Pero ha sido que el católico todavía, ahí está el problema. El problema está en la raíz, la cabeza, la culebra se mata por la cabeza. Cuando el católico descubra que la apostasía es un pecado mortal, es un pecado mortal. Y cuando los católicos le enseñan a los niños de catequesis que la apostasía, que es renegar de las verdades de la fe, es un pecado mortal, los niños crecerán con la conciencia de que salirse de la iglesia de Jesucristo para meterse en una secta y renunciar y cambiar la doctrina y protestar contra la doctrina es un pecado, entonces podrán darse cuenta que hay personas que están en el pecado metidos y que hay que sacarlos y que ellos no deben irse para allá. Pero ¿cómo van a saber si es pecado si incluso nosotros los sacerdotes le decimos a los fieles, eso es lo mismo? Si los maestros estamos enseñando mal, ¿qué se espera de los discípulos? Sin 500 años de apostasía y todavía no le hemos dicho que eso es pecado. Y los católicos no lo saben. Eso es malo, pelear con los evangélicos. Eso es malo, pelear con la Biblia. Yo he hablado con muchos evangélicos, no he peleado con ninguno. Pero le he mostrado, muchos evangélicos han vuelto a la iglesia, muchos católicos se han fortalecido, porque estoy convencido que eso es un pecado y está en la Sagrada Escritura. Si quieren, anoten la cita para que vean, Santiago 5:19, es pecado salirse de la verdad y hay que traerlos para acá. Es un pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 en adelante. Es un pecado donde el diablo los tiene atados. Es un pecado. De Timoteo 2:24. Es un pecado de apostasía. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es un pecado. Es un pecado de apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Es un pecado mortal. Y es un pecado que lleva incluso a la condenación. Puede llevar al fuego eterno. Es un pecado. Pero que los católicos todavía no hemos tomado conciencia que eso es pecado. Ahora, ya algunos están despertando y saben que es pecado y tienen el interés de que la gente salga, en el caso suyo. Y cuando queremos decir, bueno, vamos a ayudar a aquellos, los familiares que se metieron a protestantes,
miren que en la comunidad se está metiendo protestante mucha gente. Yo quiero ayudar, entonces no encontramos herramientas para ayudar. Entonces no encontramos libros donde nos den las instrucciones. Entonces no encontramos quien nos lo explique. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, está haciendo que brote dentro de la iglesia muchas personas que están interesadas en darle respuesta a las interrogantes para que los católicos tengan esa fe firme. Y déjeme decirle que yo me siento muy contento de que Dios haya querido elegirme por medio del Papa para mandarme como misionero de la misericordia y darme esa teología campesina, de que por medio de la teología campesina, de las palabras sencillas, de un campesino del campo, dijo uno por allá, la gente pueda entenderlo. Pero a pesar de eso, hay católicos que son tan perezosos que no son capaces de poner los videos para estudiarlos. Cuando si a mí me hubiesen puesto, yo hubiese encontrado un libro, hubiese encontrado un video, una enseñanza en el seminario de estas cosas, yo no estuviera aquí, estaría en la luna. Pero, y que lo digan los otros sacerdotes, en el seminario nosotros no lo encontramos. Y si en el seminario no lo encontramos, ¿cómo lo íbamos a estudiar? Porque la iglesia nunca se ha preocupado por eso. Pero ahora se ha dado cuenta que ya las bancas están quedando solas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Irnos también con los protestantes o prepararnos? Prepararnos. Pero entonces Dios da la oportunidad. Ya no tiene que ir a la universidad llegó a su casa. Basta con que usted prenda el televisor o el celular. Padre Luis Toro, usted busca allí y comienza a encontrar la información. Dale suscribirse, dale me gusta, compártalo con los demás. Evangeliza de esa manera. Oye, ¿cuánto no se puede hacer? Agarra esos videos, póngalo en la comunidad, en su grupo, y dígale, vamos a ver un video. Lo proyectan en la pared o en un televisor. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos. Ahora, ya no es porque no haya herramienta o no haya quien nos lo explique. Ahora es que el católico se ha vuelto parásito, perezoso, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Ustedes no, los que no estudian. Y entonces no quieren prepararse. Y viene ese problema, que ya es por pereza. Pero observen algo, que el católico que se lo ha tomado en serio, ya ha ido convirtiendo a muchos protestantes. Ahora los católicos que se lo han tomado en serio, ya están dando enseñanzas dentro de la iglesia. Ya están siendo luz en medio de su pueblo, están haciendo algo. Y los que perezosos que no quieren estudiar, cierran las puertas de la iglesia, lo sacan corriendo, le impiden que le enseñen la Biblia, porque eso es para los evangélicos, no hay que pelear con los evangélicos, porque aquí en esta parroquia somos ecuménicos. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Porque si quieren hablar de ecumenismo, busquen lo que dice la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio, a partir del número del 1 al 12, y ahí está explicado con lujo de detalle qué es ecumenismo, para que no hablen tonterías. Entonces, dicen, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Hay que ser ecuménico, pero ¿sabe qué dice la iglesia? Hay que ser ecuménico. Ecuménico, dice la iglesia, es donde los pastores de la iglesia se pongan junto con los pastores de los protestantes en un público con la Biblia a debatir la doctrina de la iglesia hasta que la gente quede claro y vuelvan todos a celebrar la una y única Eucaristía que dejó Cristo en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Eso es ecumenismo. Y eso está escrito, Vaticano II, Unitatis Reintegratio. Y usted verá del 1 al 12. Y si lo quiere más explicado, busque Padre Luis Toro, busque ecumenismo, ahí está explicado. Pero hay un problema, la pereza nos mata. La pereza espiritual nos mata. Dijo el abuelo, Satanás, el viejo, le dijo a los nietos, estoy preocupado, ya estoy viejito, venga que le voy a repartir mi herencia.
llevó los nietos y le dijo, todo esto son las máquinas que yo tengo para trabajar. Aquí tengo la máquina de la lujuria, ¿quién la quiere? Dijo uno, yo. Dijo, trabaje con ella. Aquí tengo la máquina de la soberbia, ¿quién la quiere? Yo. Trabaje. Aquí tengo la máquina del chisme, ¿quién la quiere? Yo. Y así. Pero había una máquina que estaba bien tapada. Y le dijo un nieto, abuelito, ¿y qué tiene usted ahí? No, con esa máquina no se meta. Muéstrela, abuelito. No, ni la puedo mostrar. Con esa máquina yo hago lo que ustedes no pueden hacer con todas esas máquinas. Abuelo, al menos díganos, muéstrenle la máquina y díganos cómo se llama. Pero no se la voy a dar a nadie, con esa me quedo yo. Le quitó el trapo que le tenía por encima y decía, la pereza espiritual. Y dijo, con esta máquina yo destrozo a todos los cristianos, a todos los creyentes. Con la pereza espiritual los domino a todos. Y así tiene dominado a los católicos. Una pereza espiritual que no son capaces ni siquiera. Lo único que tienen que hacer es apretar el botón. Padre Víctor, aprieta el botón. Apretar el botón, suscribirse. Apretar el botón, mandarlo a otra persona. No tiene que hacer nada extraordinario. Nada. Y escucharlo. Y estudiarlo. No hemos tomado conciencia primero de la gravedad del pecado, del mal, de la enfermedad. Segundo, no tenemos ningún propósito de prepararnos para curar ese mal. Y ahí es donde estamos fallando. Y la otra, ¿qué fue lo que me dijo? Que eran 12 y ¿por qué solamente 4? Porque es que resulta, en primer lugar, que no todos escribieron y no todos tomaron la molestia de que quedara por escrito, ¿no? Algunos predicaron, pero no se preocuparon por escribir. Fíjese usted, ¿cuántos sacerdotes, le pongo ejemplo, en el mundo hay que celebran las misas, que predican, pero que no salen por YouTube? Uno que otro sale por ahí por YouTube. Mañana, cuando ellos mueran, es que no predicaron, sí predicaron, pero no tuvieron la oportunidad, o no les interesó, o no pensaban que era necesario. A otros lo hicieron. Entonces, es un método que existía en aquel tiempo que ellos no lo usaron. Los que lo usaron fueron estos. Si lo hubiesen usado todo, bueno, magnífico. Pero no hay necesidad. Juan 21:25, Jesús dice que muchas cosas más se hubiesen escrito y muchas cosas se escribieron más. Si quieres, escúchelo, Juan 21:25, para que usted se dé cuenta que Jesucristo dice que sí se escribieron y muchas otras cosas se escribieron, pero que estas son las importantes, las que se escribieron. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Siga, hasta ahí. Sí, está. Hasta ahí. Pero ¿para qué se escribieron estas? Juan 20:30. ¿Para qué se escribieron estas? Muchas más cosas hizo Jesús, pero ¿para qué se escribieron estas? Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. No hace falta más. Con esa basta. Si no leemos esta, ahora que tal que hubiesen escrito lo demás. Y la última que era Lo de Judas. Lo de Judas. Ciertamente debe saber algo. Ciertamente que estaba escrito y tenía que cumplirse la escritura. Estaba escrito y tenía que cumplirse las escrituras que uno iba a traicionar al Señor. Sí. Pero deben saber que no estaba escrito que Judas no se iba a arrepentir. El problema no es que él haya traicionado al Señor. ¿Quién de ustedes no ha traicionado al Señor? Todos. El problema es que él no se quiso arrepentir, se desesperó y desconfió de la misericordia de Dios. Ciertamente que alguien lo iba a traicionar y él tenía que hacer el papel de ese guión. Pero si él hubiese hecho lo que Dios quería, que era que acudamos a su misericordia para él salvarnos, Judas se hubiese salvado. Porque Dios
nos predestinó para una sola cosa. Dios nos predestinó para una sola cosa, por tercera vez. Dios nos predestinó para una sola cosa, para ser santos. Y está escrito en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Para que ustedes vean que Dios nos predestinó para una sola cosa, no nos predestinó para más. Primera de Pedro 1, 15 en adelante. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Sean santos, porque yo soy santo. Ese es el único fin de Dios. Estamos predestinados a ser santos como Dios es santo. ¿Cuál es el problema entre Pedro y Judas? Los dos lo traicionaron, pero Pedro se arrepintió. Todos estamos predestinados a ser santos. A ver, pregunto. ¿Ustedes han visto esos aparaticos que utilizan para destornilladores? Se llaman allá en Venezuela, no sé qué, ¿cómo? Desarmadores, que agarran un tornillo y le da vuelta y lo... ¿Sí? Ese destornillador, ese tornillador fue creado, predestinado para sacar tornillos, para meter tornillos. Fue hecho para eso, predestinado para eso. Pero un día yo me pongo bravo con este señor y agarro un destornillador y le digo, guárdemelo ahí. Dese en cuenta algo. No estaba predestinado ese destornillador para eso. El que lo hizo jamás lo hizo para que yo lo matara a él. Pero yo lo puedo usar para eso, sin que esté predestinado. Estamos predestinados a ser santos. Pero Judas se quiso condenar. Por eso decía un santo, ¿quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera. Bien, gracias. Muchas gracias. Padre, ¿nos podría explicar poquito por qué tenemos que visitar al Santísimo? Sé que en la iglesia de Guadalupe está expuesto las 24 horas, los 365 días del año, y yo lo veo a veces muy solo. Sí, muy bien. Si leemos Juan 15, 1 en adelante, podremos entender lo que dice Jesucristo. Juan 20, ¿qué digo? Juan 15, 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí. Otra vez. Pero permanezcan en mí. Otra vez. Pero permanezcan en mí. Siga. Como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Ahora comprenden por qué ustedes no dan fruto? No se lo cuenten a nadie. No se lo cuenten a nadie. Yo creo esto. Y sepan algo, porque lo creo, busco al Señor como dice la Escritura. Y para nadie es un secreto que Dios está dando frutos. Está usándome como instrumento para dar fruto. Pero no es porque yo sea así la última Coca-Cola del desierto. No, es porque yo creo eso. Si permanecen en mí, como el sarmiento unido a la vid, darán fruto. Porque sin mí, nada y nada y nada, nada podéis hacer. En castellano estaremos vacíos, no haremos nada. Pero los que van al Santísimo están convencidos de que sin Él nada pueden hacer, que son sarmientos
que tienen que estar unidos a la vid. Tristemente, hay católicos que quieren dar fruto, pero no van al Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ahí se muere de las ganas. Y sepa que el camino para el infierno está construido de puras ganas. De puras ganas, de puros buenos deseos. Cuando uno se integra al Señor, escogió la mejor parte. Marta, Marta. Hay muchas Martas. Muchas cosas te preocupan. Una sola es la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Son muy pocos los que han escogido como María la mejor parte, estar en el Santísimo. A ver si es Juan 6, 30 a ver si es el 36. Si no es el 36, es el 35, pero por ahí está. Juan 6, 36, a ver si es el 36. Sin embargo, como ya... El 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Otra vez? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que viene a mí, otra vez. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Siga. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí. ¿Será que estamos dando el paso de ir a Jesús? El que viene a mí, yo lo colmo de todo, le quito el hambre. El que cree en mí, le quito la sed. ¿Por qué ustedes no van al Santísimo? Porque no creen en Él. Porque no van a Él, no quieren ir. ¿Y por qué pasan hambriados toda la vida, espiritualmente hablando, aunque tengan comida material? Precisamente porque no quieren ir a Él. Entonces, queridos hermanos, eso es un gran problema. No abandonen el Santísimo. Dios está allí y está esperando. Si ustedes van y están con Él, Él cumple su palabra. Si ustedes no van, el problema de ustedes. Gracias. Me dieron estas. ¿Quién se la dio? No sé. ¿Pero de aquí? De aquí. ¿Está aquí la persona? Sí. ¿Por qué la ciencia se opone a Dios? Esa es una. ¿Hay vida eterna? Es otra. ¿Por qué se bautizan a los niños sin uso de razón? Es decir, a tan corta edad, si Jesús se bautizó después de los 30, esa es otra, son 3. Vamos por la última, que es la que más me acuerdo. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30? No porque Jesús quería que nos bautizáramos cuando tuviésemos uso de razón. El uso de razón de Jesús no fue a los 30. Jesús tuvo uso de razón antes. ¿Por qué no se bautizó antes? Han de saberlo, que los protestantes engañan a la gente así. Fácil, es sencillo. ¿Quién comenzó a bautizar? Juan Bautista. ¿Quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. ¿Se acuerda que la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada? 6 meses. Miren la ignorancia de los protestantes, pero no se lo cuenten. Cuando Jesucristo nació, ¿cuántos meses tenía Juan Bautista? ¿Ustedes se imaginan a un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? Pero no le cuente a los protestantes, porque a ellos le enseñaron que Jesucristo no quiso bautizarse cuando niño porque no tenía uso de razón. No digan mentira, es que Juan tenía 6 meses, ¿cómo lo iba a bautizar? Y si Jesucristo quería era que bautizara a los que tenían uso de razón, pues se hubiese bautizado a los 11 años, 12 años. ¿Por qué Jesús se bautizó cuando tenía 30 años? Porque ahí fue cuando Juan venía del desierto y comenzó a bautizar y Jesús fue bautizado. Tienen que venir aquí para que hagan la pregunta. Entonces, oye, es ignorancia, es desconocimiento. Ahora, ¿para el bautismo se necesita uso de razón? No. ¿Quieren comprobar que se puede bautizar a una persona sin tener uso de razón? Según San Pablo en 1 Corintios capítulo
10, versículo 1 en adelante, San Pablo viene a hablar del símbolo del bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Dice San Pablo, ¿cómo los del Antiguo Testamento se bautizaron si no existía bautismo? Si el bautismo para los cristianos es tan importante, ¿por qué no existió en el Antiguo Testamento? Y si no existió en el Antiguo Testamento, ¿hay alguna figura del Antiguo Testamento donde hable del bautismo? Dice Pablo, sí. Yo sé una, dice Pablo. Y van a ver que San Pablo nos dice que se bautizaban solamente los que tuvieran uso de razón. Eso lo repiten los protestantes por ignorancia, porque no existió un católico que se lo muestre. Escuche como dice Pablo. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Pablo se lo va a recordar porque a algunos ya se les olvidó. Primera de Corintios 10, 1 en adelante. Escuche lo que viene. Escuche. ¿Qué es lo que nos va a recordar que a los protestantes se les olvidó y a los católicos también? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes? Todos. Dice, todos los que tenían uso de razón, todos los adultos menos los niños. No, pongan cuidado que la palabra todo lo va a repetir varias veces. Todos, otra vez. Todos estuvieron bajo la nube. Pero eso no dice nada, tranquilo. Y todos... Otra vez, la palabra todos. Y todos atravesaron el mar. Y todos atravesaron el mar. Todos. Grandes y pequeños. Feos y bonitos. Y pongan cuidado lo que viene. Pongan cuidado. Todos... Otra vez, 3 veces. Todos recibieron ese bautismo de la... Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Pregunto, cuando salieron de Egipto, ¿dejaron a los niños que no tenían uso de razón para que no se bautizaran en la nube y en el mar? No. ¿Se acuerdan cuál era el problema que tenía Moisés con el faraón? Moisés le decía, vamos a ir a dar el culto a Dios, vayan los hombres, dejen las mujeres y a los niños. Y Moisés decía, no, Señor, tenemos que llevar a nuestras mujeres y los niños. No, no lo vamos a dejar. Vienen en otra plaga, hasta que por fin le dice, vayan, nos llevamos también los niños. Bueno, lárguense todos. Y se los llevaron todos. Y la Biblia dice 4 veces, porque me falta todavía una, 4, donde dice, y todos, y todos, y todos. Y pregunto, ¿sería que dejaron al otro lado del mar a los que no tenían uso de razón? Y entonces, ¿por qué Pablo dice que todos fueron bautizados allí, en la nube y en el mar? Si no era para demostrarnos que el bautismo es para todos. Repítalo otra vez de nuevo, sin parar. 10:1 en adelante. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos. Shh, no le cuenten a los protestantes, también los niños. Cuando Jesucristo manda a bautizar, a ver si dice, solamente a los adultos que tengan uso de razón. Mateo 28, 19. A ver si Jesús dice, solamente, o si dice igual que Pablo, todos. Vamos a ver. Mateo 28, 19 en adelante. Solamente que los protestantes hablan y repiten como loros. No hay una cita donde diga que una persona que no tenga uso de razón no se pueda bautizar. Si me mostrara un protestante una cita, yo dejaría de enseñar lo que enseño. Porque yo sí les muestro donde dice que todos tienen que ser bautizados. Escúchenlo. Vayan pues y hagan que todos los... Repítalo. Vayan pues y hagan que todos... ¿Qué? Que todos. ¿A dónde dice menos los que tengan uso de razón? Paren la oreja a ver. Otra vez, vayan. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Coincide con Pablo. Que todos. Y Cristo, que todos. Otra vez Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 3:27,
va a hablar del bautismo y vamos a ver si dice todos. Vamos a ver. Y si se puede bautizar también un niño que no tenga uso de razón. Lo que diga la Biblia, a eso me apego. Escuche, a ver si dice todo. Cuenten a ver cuántas veces dice todo. Vamos a ver. Todos. Una. Otra vez. Todos. Ojalá que los protestantes me estén escuchando y lo lean y subrayen donde dice todo, 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 todos. Y dejen de inventar. Menos los niños, menos los niños, menos los niños. Muéstremelo. Mentirosos. Bueno, ¿qué hago? Otra vez. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Menos los niños? ¿Por qué hay que bautizar a un niño aunque no tenga razón? Para entregárselo por medio de él. Pongan cuidado, centren la atención en la palabra todos. ¿Y para qué sirve el bautismo? Pongan cuidado, otra vez. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. No necesita tener uso de razón para que el papá y la mamá le entregue su hijo a Cristo. Siga, van 2 veces. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes... Tercera vez. Todos. Y qué curioso, siempre que habla del bautismo, dice todos, no una vez. 1, 2, 3. Otra vez, pues todos. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Con el bautismo somos uno en Cristo Jesús. Y pongan cuidado. Y si ustedes son de Cristo, Ustedes, ahí también refiere a todos. También son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Pregunto, ¿con el bautismo podemos ser herederos de la promesa? Sí. Ahora pregunto, ¿un niño que no tenga uso de razón puede ser heredero si su padre le da el apellido? Sí. Claro que sí, aunque no tenga uso de razón. Con tal y el papá le dé el apellido. Cuando un niño se bautiza, es como cuando una mujer inteligente le dice al marido que tiene plata, démele el apellido al niño. Vas a ser heredero. Pero no tiene uso de razón, a mí qué me importa. Así engañan a los protestantes, a la gente sencilla. La otra pregunta era, ¿cuál? ¿Por qué la ciencia se opone a Dios? Porque en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 17 en adelante, está hablando que, vamos a ponerle desde el 17, 18, 19, desde el 19 en adelante, a ver, ustedes verán cómo dice 1 Corintios. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura. ¿Es el que ya lo dijo la Escritura? ¿Qué versículo es? 19. ¿Y ese no fue el que le dije que leyera? Sí, ¿verdad que sí? No me hizo caso. Bien, el 19, va. Ya lo dijo la Escritura. Ya lo dijo la Escritura. Destruye la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y haré fracasar la pericia de los instruidos. Si quiere más, síguelo leyendo. Otra preguntita. ¿Hay vida eterna? Sí. Según la Biblia, sí. Algunos protestantes dicen, muerto el perro, se acabó la sarna. Ese es el problema de ellos. Pero según la Biblia dice que sí. Ustedes pueden leerlo en la casa para no hacerlo largo. Mateo 25, del 31 en adelante. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Y dirá a los de la derecha, ven, bendito es mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. A la izquierda, malditos al fuego eterno. Hay vida eterna. Hay una vida eterna. El reino de los cielos existe. Hay personas que no lo creen. Eso es el problema de ellos. Pero Jesucristo nos mostró que sí existe la vida
eterna. Con esa cita, ustedes la pueden ver. Hay otras citas más donde podemos ver que es eternidad, porque Dios nos llama a vivir con Él eternamente. Padre, yo creo que me corrija en algo. A mí me dijeron los de Testigo de Jehová y quiero que me corrija si lo que yo les dije es correcto o no para que pueda predicar bien. A mí me dijeron que todas las cosas malas que pasan es por Satanás y me sacaron un versículo donde tenía que decir eso, pero yo, la manera que yo lo vi, le dije que es como nosotros hacemos como el rey del libro de Daniel, donde él decía y deshacía, y cuando Dios le reveló el sueño a Daniel, le dijo que te sacarán del trono hasta que caigas en el suelo de la tierra, hasta que clames en mí, regresarás al trono. Entonces yo lo veo de esa manera, de que Dios nos da muchas pruebas porque Él quiere nuestra atención, nuestro amor, y quiere que lo sigamos a Él y clamemos a Él. Sí, el enemigo existe, y el enemigo viene a tentar, y Dios permite que seamos tentados precisamente para ver si somos capaces de superar la prueba. El enemigo viene a tentar, pero no es sin que Dios lo permita. Dios lo permite porque Dios quiere ayudarnos y nunca vamos a ser tentados por encima de nuestra fuerza. Si usted puede mirar, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y allí le puso las tentaciones. Entonces, quiere decir de que el enemigo existe, el diablo existe, él quiere aprovecharse de hacernos caer, pero lo que él no sabe es que Dios lo usa a él para que el cristiano crezca. Si viene una tentación, por ejemplo, a usted le gusta tomar licor, el diablo le va a poner un amigo que le diga, vamos a tomar licor. Si viene un amigo guiado por el diablo, por el mal, a tomar licor, y usted, creyendo en la palabra de Dios, le dice, no voy a tomar. Esa tentación que era para caer, al usted decir, no voy a tomar, le sirvió para crecer. Bueno, acérquese para acá. Yo, no sé si escuché de usted un poquito, pero no bien, que no existe Eva, que no existió Eva. Históricamente no. Sí existió teológicamente, sí existió como una enseñanza, como decir el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, como el buen samaritano. Existe en cuanto teológicamente quiere dar una enseñanza. Pero que diga, fue una persona que vivió aquí y sabemos la historia como tal, no es histórico. Debes saber que la Biblia tiene partes históricas y partes que no son históricas, que se llaman lenguaje, ¿cómo es? Literario. Sí, eso, figurativo, todo eso es figurado. ¿Cómo le puedo comprobar de que no es histórico? Porque resulta que no era que andaba un hombre en la pata de Dios a ver qué está haciendo Dios, yo creo hoy esto, creo aquello, no. Y el libro del Génesis no fue el primer libro que se escribió. El libro del Génesis, ya habían escrito muchos libros y se escribió miles de años, después que ya el hombre existía. Solamente Dios le inspiró, así como inspiró a los otros para que escribieran, inspiró a estos hombres para que escribieran, y lo hizo de una manera muy sencilla que lo entienda cualquier persona. Que el principio, el origen del ser humano es Dios, no una explosión, ni una bacteria, ni venimos del mono. Venimos de la mano de Dios y esa es la enseñanza que no se puede negar. Esa es la enseñanza que la Sagrada Escritura nos muestra. Pero la Biblia no es un libro de historia. Buenas noches. Yo vengo de una iglesia cristiana y yo ya me... Cristiana protestante, porque la iglesia católica es la cristiana católica. Bueno, yo crecí en una iglesia cristiana, no, protestante, a mí me enseñaron, y yo ya tengo 3 años reuniéndome en una iglesia católica en San Miguel, Cerro Azul. Pero mis hermanas que iban conmigo a la iglesia siempre me dicen, ¿por qué volviste a esas iglesias si allá adoran imágenes? Las imágenes no tienen poder, ¿por qué las iglesias están llenas de imágenes? Entonces esa es mi pregunta, ¿por qué porque ellos le dicen hay monos, ¿verdad? Ellos les dicen hay monos, tienen a Dios crucificado cuando Dios ya no está crucificado, Él ya está vivo.
Y todas esas preguntas, y yo es lo que yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué tenemos tantas imágenes en la iglesia? ¿Y por qué no leemos la Biblia en misa? Está equivocada. Bueno, Está equivocada. en la iglesia no veo que todos los católicos llevemos la Biblia y abramos la Biblia. Eso es otra cosa. Esa es la pregunta. Bueno, esa es la pregunta. Eso es otra cosa. Esa es la pregunta. Está bien, hay cursos de Biblia en la iglesia. La misa no es un curso de Biblia. La misa es vivir, celebrar la fe. Y la celebramos de una manera donde está estipulado las lecturas, se hace la lectura, el pueblo oye, no lee, oye. Y el pueblo escucha la palabra del Señor, la medita y se lleva el mensaje. Hay otro momento donde el pueblo lee. Las dos cosas tienen que... Porque recuerde que cuando Dios manda a Israel, no le dice, lea, escucha Israel, escucha Dios. Y cuando la Biblia habla, siempre que Dios le manda al pueblo a escuchar. Y por eso dice que Dios nos dio dos oídos y una boca, ¿no? Para escuchar más. Ciertamente, lo que sí le entendería sería que Dios quiere que nosotros leamos la Biblia. Pero en la misa usted no va a leer la Biblia. Usted en la misa va a escuchar la palabra del Señor, a vivir el sacramento como tal. Y hay otros momentos donde se tiene que hacer el curso de Biblia. Y eso sí es importante y también se hace en muchas parroquias. En una parroquia no lo hace, en otra sí lo hace, pero sí lo hay. Y la otra sería que en la Iglesia Católica tenemos imágenes, pero no adoramos las imágenes. La mentira de los protestantes, calumnia, pecado mortal, es decir, que nosotros adoramos las imágenes. Y eso es una mentira, calumnia, que los protestantes tienen que entregarle cuentas a Dios. Porque sí tenemos imágenes, pero no las adoramos. ¿Por qué? Porque los protestantes no saben lo que es adorar. Entonces dicen que adorar es tener imágenes. Si esto fuera verdad, los protestantes también adoran imágenes, porque tienen imágenes en el bolsillo. Tienen dólares, tienen pesos y ahí hay imágenes. Si tener imágenes es adorar, ellos la adoran. Es que adorar es tocar las imágenes. Si fuera a tocar, ellos también tocan los billetes, también están tocando las imágenes. Es su pecado. Pero hay que besar, eso es adorar. Besan a la mujer y eso es un pecado, entonces, porque besar es adorar. Y además, si tocar y besar es adorar, entonces ellos no adoran a Dios, porque ni lo tocan ni lo besan. Pero la ignorancia los lleva a decir que tocar una imagen o besar una imagen es adorar. Cuando ellos adoran a Dios, ni lo tocan ni lo besan. Mentirosos. Porque tendrían que ellos tocar y besar a Dios para adorarlo. Ahora, si ellos no tocan y besan a Dios, entonces no calumnie, no diga que nosotros adoramos la imagen porque la tocamos y la besamos. Porque ellos obligatoriamente tendrían que tocar y besar a Dios. ¿Ven que no saben qué es adorar? Adorar es prender vela. Si adorar fuera prender vela, usted miraría a todos los protestantes en el culto con una vela encendida. Están adorando a Dios. Pero ellos adoran a Dios y no prenden una vela. ¿Qué significa? Que son mentirosos. Que andan engañando a la gente diciendo prender velas a adorar. Así engañan a la gente. Pero nosotros sí tenemos imágenes, pero no las adoramos. ¿Qué es adorar? Creer que una cosa, una persona o un animal es Dios. Yo no tengo ningún pecado hasta de idolatría hasta que no crea que usted es Dios. El día en que cree que usted es Dios, aunque usted no sea una imagen, estoy pecando. Estoy adorando un ser. Cuando yo crea que el sol es Dios, lo estoy adorando. Cuando yo crea que este micrófono es Dios, lo estoy adorando. Cuando yo crea que esa imagen es Dios, lo estoy adorando. Cuando yo crea que esa imagen es Dios, lo estoy adorando. Cuando yo crea que Jesús es Dios, lo estoy adorando. Los testigos de Jehová no adoran a Jesús. No creen que Jesús es Dios, no lo adoran. Nosotros creemos que Jesús es Dios, sí, lo adoramos. Creen en Jehová. Sí, Jehová. Ajá, pero no creen que Jesús es Dios, entonces no lo adoran. La ignorancia es atrevida. Cuando el pueblo de Israel adoró en Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante, adoró un becerro de oro, usted va a ver cuándo lo adoró.
Éxodo 32:4. Lo adoró cuando reconocieron que ese becerro era Dios. Mientras que no reconocieron que ese becerro era Dios, no había ningún problema. Cuando lo reconocieron como Dios, lo adoraron. Pecado mortal, idolatría. Porque idolatría es una palabra compuesta. Idolatría. Ido, que viene de ídolo, latría, que es adorar. Adorar un ídolo es pecado. Es Porque una hermana también me dice idólatra. Idólatra. Es Lo que ignorancia. ella me dice, son idólatras. Ajá, mire para que vea lo que es adorar. Ven. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron. Esto es adorar. Exclamaron. Israel, aquí están tus dioses que se han sacado de Egipto. Lo adoraron. Mientras que tengan una imagen, no hay ningún problema. Cuando crean que esa imagen es el Dios que le ha sacado de Egipto, el Todopoderoso, lo adoraron. Nosotros tenemos muchas imágenes, pero no creemos que es Dios. ¿Dónde está el pecado de los protestantes? Que dicen que nosotros creemos que eso es Dios. ¿Y qué cuento? Nosotros no creemos que eso es Dios. Ahora, ¿que por qué tenemos a un Cristo crucificado? Si Cristo murió y resucitó, Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo le responde, y le responde feo, muy feo, ponga cuidado. Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Escuche. Gálatas estúpidos. Y esos Gálatas estúpidos, ¿por qué eran estúpidos? Porque decían lo mismo que los protestantes. Ponga cuidado. Escúchelo. Otra vez. Gálatas estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se dejaron hipnotizar de esos pastores evangélicos? No les presenté a Cristo Jesús crucificado. ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado? Como si lo estuvieran viendo. Entonces dice que es un estúpido aquel que no sea capaz de ver que los cristianos creen en un Cristo crucificado como si lo estuviéramos viendo. ¿Por qué Pablo dice que es un estúpido el que diga eso? Que hay tener un Dios muerto. Es un estúpido porque no ha leído Juan capítulo 3 versículo 16. No tenemos a un Dios muerto. ¿Por qué tenemos a Cristo crucificado? Juan 3:6 lo explica. Por eso Pablo dice que el que diga eso es un estúpido. Escúchelo. Lo que nace de la... No. Juan 3:16. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Vamos a ver cómo lo amó. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda. La muestra máxima del amor de Dios, ahí está. Así amó Dios al mundo. Entregó a su Hijo. El que no sea capaz de descubrir la máxima expresión del amor de Dios es un Gálata estúpido, que no sabe que el cristianismo viene a creer en un Cristo crucificado, que dio la vida por nosotros. Y esa es la expresión máxima del amor. Muchas gracias. Ven para acá. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Usted me dice el tiempo, ¿no? Solamente era de hacer mención a una frase de la Madre Santa Teresa de Calcuta. Decía, cuando ves a un Cristo en la cruz, te das cuenta cuánto te amó Jesús en ese momento. Cuando ves a Jesús Eucaristía, te das cuenta de cuánto te ama Jesús ahora. Nada más. Muy bien, gracias por su palabra. Buenas noches, Padre. Somos misioneros, venimos de Tijuana, misioneros servidores de la palabra. Mi pregunta también es parecida a la de la hermana, ¿no? Y hacerle mención que nosotros los misioneros llevamos cursos de Biblia y tocamos puertas lo que son los domingos para también llevar el Evangelio y invitar a los hermanos. Muchos nos salen para que vuelvan a nuestra iglesia católica. Todos sabemos que ellos aborrecen lo que son las imágenes y las estatuas. Mi pregunta es, porque no falta aquel hermano que nos abra la puerta y nos trate de confundirnos. En Apocalipsis 4:7 hace mención acerca de lo que son los 4 evangelistas, pero en forma de león,
en forma de águila, toro y en forma de un hombre. ¿Cuál sería una explicación en caso de que un hermano que no profesa nuestra fe, qué le podemos decir en este caso? ¿Cuál es la comparación que se hace con los evangelistas con estos personajes? A ver si recuerdo. El águila es San Juan, que es el teólogo, que se eleva muchísimo más que los otros, ¿no? Los tres son sinópticos, van relacionados. Pero Juan sale. Usted lee y verá que es distinto. Se eleva mucho más. Y San Marcos, el león, porque fue el bravo que comenzó a predicarle ese evangelio fue escrito para los paganos. Y enfrentársela a una persona que nunca ha escuchado de nada, es una cosa bárbara. Entonces hay que ser como un león, bravo, ¿no? Y Mateo, que era el hombre porque se acuerda que el Mesías vendría del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vendría de descendencia de David. Entonces, él escribe a los judíos conversos. Y el Lucas, que era el toro, eso sí, lo dejo tarea para la casa para que lo averigüen. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Por la fuerza del Evangelio, dice la hermana. Bueno. Ay, Padre, pido perdón si ofendo a alguien con esta pregunta. Me preguntan a mí que por qué los sacerdotes no se casan. Porque somos hombres inteligentes. Oye, para acá. ¿Usted se imagina casarse con una cuaima para toda la vida? Pregúntele a los hombres casados para que vean. Están que botan la toalla, tienen la toalla. Imagínate. Pero nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Siga preguntando, echando broma. Que por qué no se casan, que si ellos tuvieran una pareja, posiblemente se reducirían los abusos. Que lo digan las mujeres casadas. Si un hombre cuando tiene mujer deja de ser vagabundo y sinvergüenza. No, eso no sana nada. Al contrario, en la lujuria, cuando más se quiere. Si eso fuera verdad, los hombres más castos serían los casados. Y resulta que los más sinvergüenzas son los casados. Eso es un gran problema. Eso no es verdad. Las pruebas son grandes. Los violadores más grandes y la más cantidad son hombres casados. No son solteros. Son casados. Entonces eso es un gran problema. Solamente que, como dice el Papa, si los aviones vuelan todos los días y eso no es noticia. Pero si un avión se llega a caer, es una gran noticia. Ese es el problema. El problema de que un cura falle no es sino que, como es un cura, es como un avión, que cuando se cae, eso es aviso para todo el mundo. Pero no quiere decir que la mayoría de violadores sean curas. Son casados. Son casados. Entonces eso son mentiras. ¿Y por qué no se casan? Porque está escrito en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. ¿Por qué un sacerdote no se casa? 1 Corintios 7, 32, que lo vamos a leer para que lo escuchen. Escúchenlo. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. ¿Ve que el hombre inteligente no se casa? Otra vez, escuche. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Siga. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas,
Se los digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén eternamente unidos al Señor. Siga. Si uno se siente intranquilo por su hija que está ya entrando en años, y si piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado, que la case, pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardarla virgen. Este obra mejor. Escuche lo que viene. Así pues, el que la casa obra bien, y el que no la casa obra mejor. Acérquese para acá, niño, acérquese para acá. Aquí, eso. Aquí. Buenas noches, padre. Mire, no le voy a hacer ninguna pregunta porque yo me he leído visto todos sus videos hasta 2 o 3 veces. ¿Sí? Y lo voy a seguir viendo porque algunas cosas no lo entiendo todavía. Pero yo lo que quiero es que ahorita sí lo entiendo, pero quiero que se me grabe. Yo le quiero decir, si fuera posible, padrecito, que nos cante poquito de su canción que tiene. ¿Sí? De que... ¿Sí? Puede la guitarra pues para cantar, para cantar la canción y nos vamos ya, ¿verdad? ¿Usted tiene la última pregunta pues y le cantamos la canción? Métame la guitarra ahí. Acerca. Buenas noches, padre. Pues le doy gracias a Dios porque pues, nos ha permitido que venga a Tecate. Yo lo admiro mucho por su palabra. Y estoy, como le dijera, madurando más con sus palabras, con sus videos, ya que yo me había alejado de la Iglesia Católica. Pero con el fortalecimiento de su palabra, y gracias a Dios por ponerlo usted, pues he regresado y pues ahora pienso yo convertir hacer regresar a muchos católicos que se han salido también. Pero lo malo de mí que no sé responderles a ciertas preguntas que me hacen, por ejemplo, como los testigos de Jehová. Sí me he fortalecido en algunas respuestas para ellos que las he aprendido de usted. Pero, por ejemplo, me han dicho que por qué le rezamos a la Virgen, qué significan esas piedritas, y por qué tienen que ser como 50, no sé qué tantas piedritas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Ahora otra cosa, pues las imágenes dicen, una vez invité a un protestante para que viniera a lo que es a ver lo que es la Iglesia Católica. Y pues salió muy aburrido porque dijo, realmente no sentí nada de una Iglesia Católica, o sea, no siento un llamado como en nuestra iglesia. En nuestra iglesia se vive, está el Espíritu Santo en verdad. Porque aquí, en primer lugar, el Padre está durmiéndose cuando está hablando, está, hermanos queridos, y todos le hacen coro, no saben de lo que están diciendo. Lo mismo, le metí al rosario y pues cayó dormido casi ahí, ¿no? Y dice, yo no entiendo que están todos, no le encuentro sentido. Ok, dije, bueno. Ahora, híjole, tantas preguntas que traía, pero se me olvidaron todos. O sea, ellos entonces también lo mismo que dicen que no necesitan de una cabeza, su cabeza es el sumo sacerdote, que es Cristo, y no hay ningún papa, ninguna intercesora, porque la Virgen no dio su sangre como la dio Jesucristo. Entonces, esas son mis preguntas nada más. Yo no las puedo responder todas, ya el tiempo es tarde, pero sí le invito a que vea los videos, y en los videos están respuestas todas. Solamente lo que tienes es que verla. Por ejemplo, ¿por qué María? ¿Por qué le pedimos a María? ¿Por qué rezamos el rosario? Todo esto está ahí en el video. El tiempo es muy largo y las preguntas son muy largas, el tiempo es muy corto. Solo le voy a responder las que veo que necesita responderle ahorita. Rosario sí me gustaría. Sí, la de Rosario se lo voy a responder pues. Primero,
Nosotros no estamos en la Iglesia Católica por sentimiento, que está compuesta por dos palabras. Sentimiento. Me miento por lo que siento en mi corazón. Siento bonito. Eso se llama sentimiento. Me estoy engañando porque sentí bonito. Que es lo mismo del drogadicto. Se siente bonito, se nota una nota fumándose un pitillo. Pero eso no es bueno. El error del protestante es que busca el sentimiento. Nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos la verdad. Y estamos en la Iglesia Católica no por sentimiento. Por eso usted verá que usted va a una misa y usted está ahí, y si usted no está pendiente se queda dormido. ¿Y qué hacen ahí? Aquí no estamos por sentimiento. Aquí estamos por convicción, porque sabemos que es la única manera por medio del cual usted y yo podemos salvarnos. Ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Usted puede ver de Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento se ofrecían antiguos sacrificios. Y en el Nuevo Testamento, nuevos sacrificios. Y el antiguo sacrificio, ¿para qué era? Y en el Nuevo Testamento, ¿para qué es? Vamos a escuchar Hebreos 10, 8 en adelante. Comienza por decir, no quise sacrificios ni... No quisiste. No quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ya Dios no los quiere. ¿Por qué no los quiere? Porque llega el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos damos cuenta que llega el Nuevo Testamento? Pongan cuidado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Eso era el Antiguo Testamento. Ahora Nuevo Testamento. Entonces sigue. Nuevo Testamento. Sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Quién viene a reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento? Jesús. Aquí estoy yo para hacer su voluntad. Viene la explicación. Con esto anula el primer orden de las cosas. Anula el primer orden de las cosas. ¿Y lo anuló y se acabó? No, para la oreja. Para establecer el segundo. Para establecer el segundo, Nuevo Testamento. Pero no sabemos qué es lo segundo. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que es lo segundo que Él estableció. Esta voluntad de Dios no es voluntad del hombre, ni del Papa, no es sentimentalismo, es la voluntad de Dios. Hay que hacerlo. De que habla es que seamos santificados. Es que seamos santificados. ¿Listo con la cámara? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Pácata. La voluntad de Dios, no sentimiento. Es que usted y yo seamos santificados. Es la voluntad de Dios de que habla, es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, así usted y yo vamos a ser santificados. No se trata de sentimientos, se trata de convicción. Él anuló una cosa, estableció la segunda, es voluntad de Dios para que usted y yo seamos santificados. Gústeme o no me guste, ¿qué vamos a hacer? Si esa es la voluntad de Dios, yo debo hacerlo. Y debo hacerlo por convicción. Tristemente, los curas a veces lo hacemos muy aburrido. Y tristemente, los laicos van a misa y no saben ni para qué. Pero entonces te puede buscar Padre Luis Toro la Eucaristía. Y usted encuentra todo el rito de la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted le puede encontrar sentido. Aunque usted vea un cura ya que no ni se le entienda lo que dice, usted espiritualmente va viviendo la Eucaristía si usted llega a entender por qué. Hay un problema. Que nosotros tenemos una fe y cuando vamos a misa, vivimos esa fe, la experimentamos en una liturgia, la celebramos. Pero resulta que ha pasado con el católico que los curas no les hemos explicado y van a celebrar y no saben qué. Es como si, por ejemplo, llegara a una parte, usted llegara aquí estamos con una
torta, ¿cómo que le dicen usted a la torta? Un pastel grande y estamos partiendo pastel y le repartimos pastel y usted no sabe quién está cumpliendo años. ¿Desde qué pasó? Y usted a lo mejor come de la torta, del pastel y usted dice, ¿y qué estarán celebrando esto? ¿Para qué estarán comiendo? Si usted se entera por qué están picando la torta, resulta que es por su madre que estaba hoy de cumpleaños y usted no se acordaba. Agarró sentido la torta, pero usted no se acordaba. Los católicos estamos en una celebración, en una fiesta. ¿Y qué fue lo que pasó? Ni se supo. Cuando viene un cura y le dice, mira, esto es lo que sucedió, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que está... Naguará. Es emocionante, es fascinante. Entonces el católico disfruta cada Eucaristía. Cuando usted se cura, explíquele a la gente la misa. Y ahora lo del Santo Rosario, porque ya no tenemos más chance. Lo del Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque resulta que para que el ser humano tome conciencia hay que repetirse las cosas. Y al repetirla va calando, va calando, va calando. El pueblo judío, ¿cómo sabía eso? Usted sabe cómo oraba con los salmos, repitiendo salmos, repitiendo salmos. Y repetían 150 salmos. Eran los que ellos leían, 150 salmos. Cuando en la iglesia se hizo el Santo Rosario, era porque se querían leer los salmos, y eran muy largos. Querían hacer oraciones. Y entonces querían rezar 150 salmos. Pero no podían los 150 salmos, porque a los laicos les quedaba muy difícil. Los mones lo hacían, los laicos no podían. Entonces se hace el Santo Rosario con 150 Ave Marías para reemplazar los salmos, para que la gente hiciera la oración repetitiva del pueblo de Israel. Y ahí comienza el Santo Rosario repitiéndose. Ahora, ¿por qué se repite? Porque el maestro, cuando mandó a orar, en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, él siendo el maestro enseñó, cuando vayan a orar, repitan o digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Le pidieron, Señor, enséñanos a orar, escuche. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Aquí está claro. Le pidieron, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo, cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando recen, cada vez que lo hagan, díganlo. A repetir. El maestro lo vamos a captar, lo vamos a descubrir orando. Mateo 26, 44. Está orando. ¿Cómo oraba? Como enseñó a los apóstoles. ¿Cómo lo enseñó? Repitiendo. ¿Cómo oraba el maestro? Repitiendo. La prueba la tengo en la mano. Mateo 26, 44. Pero en la Biblia no dicen rezaban, dicen oraban. Rezar y orar es lo mismo. Sí, solamente que los protestantes cambian, ponen diferencia. ¿Qué es rezar o orar? Sí, porque ellos dicen, ustedes rezan, nosotros oramos. Esa es la ignorancia. Ignorancia. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y usted puede hablar con Dios repitiendo un salmo. Usted puede hablar con Dios repitiendo una frase bíblica. Usted puede hablar con Dios haciendo usted una oración o leyendo una oración de otra persona. Eso es orar. Pero la ignorancia es atrevida, el no saber qué es orar. Escuche. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Así oraba el maestro. Entonces, Jesucristo oraba, y si usted ve cómo los apóstoles dicen que tenemos que hacerlo, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Aquí por eso la iglesia toma el Ave María, que son frases bíblicas. ¿Por qué? Porque está escrito en Colosenses 3:16 que eso se puede hacer, debemos hacerlo. Que se puede hacer como lo hacemos los católicos. Los católicos usamos dos maneras. Lo hacemos espontáneamente y lo hacemos como lo dice la Biblia. Ponga cuidado como lo dice. Que la palabra de Cristo habite, se sienta
El Ave María está en la palabra del Señor. ¿Que la palabra de Dios, otra vez? Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos. Oraciones ya hechas, compuestas, se puede orar. Con gratitud salmos, himnos. Oraciones ya hechas, que repetimos. Y una tercera. Y alabanzas espontáneas. Esa también se hace. No hay renovación carismática, ora espontáneamente. ¿No vio cómo comencé yo aquí a orar? Espontáneamente, sin repetir nada. En la Iglesia Católica hacemos las dos cosas. Bueno, la última parte, sobre la Eucaristía, es muy importante, ¿no? Mi duda es, dice, ahí nos invita a diario a tomar la cena del Señor. Según dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, que era diariamente. Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan. Todos los días. Pero había un día especial donde era obligatorio para toda la comunidad y todos se reunían. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2 y Hechos 27, donde dice que el primer día de la semana. Vamos a ver Primera de Corintios 16, 2. Entonces ya ahí es el domingo donde se reúnen todos. Cada domingo, cada uno de ustedes. Cada domingo, cada uno de ustedes, ya la comunidad se reúne el domingo. ¿Para qué? Hechos 27. ¿A qué se reunían los domingos? El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Todos los domingos, el primer día de la semana. Entonces, lo obligatorio, por eso la iglesia obliga que sea el domingo, porque eso era la primera comunidad cristiana. Pero también hay constancia de que lo hacían todos los días. Entonces, acomodar todos los domingos. Están invitados toda la iglesia, ¿no? Todos los domingos está invitado toda la iglesia. Entre semana, el que pueda ir también debe ir a la misa, porque está constancia de que es todos los días y también los domingos. Okay, gracias. Bueno, pues, méteme la guitarra para acá. A cantarle la canción para irnos. Téngame el micrófono. Debo decirle que yo canto bonito, pero me escucha feo. Yo canto feo, pero con mucho sentimiento. Una pregunta, ¿estos temas cuándo los vemos en YouTube? Y el de hoy ya se montó, el primero. El primero. Este me queda muy grande para mí. Y el segundo lo montamos a lo mejor mañana. Los otros ya están subidos. Unos y otros los vamos a subir. Aquí, ahí. Yo tengo la voz mala y estoy en peste, que digo gripe. Pero de todas maneras voy a tratar de ver si puedo cantar. Estas son canciones de los apóstoles de la palabra que nos enseñan a cómo defender la fe. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.
Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro ya él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro ya él se la encomendó. La secta que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. La secta que nos invaden